Yo dentro de la bibliografía para abordar la teoría sociohistórica, les puse una biografía, si no recuerdo mal, de Vygotsky. Bueno, algunas cuestiones que podemos decir. Vygotsky nace en una familia judía de clase media. Nace en 1896 en un pueblo que es del norte de Bielorrusia, que está localizado en la parte como europea de la Unión Soviética. Muere en Moscú en 1934 a causa de una enfermedad que es la tuberculosis. Todavía no existía la penicilina como para poder tratarse, y los últimos momentos de su vida es donde él desarrolla fundamentalmente sus aportes para la psicología, que van a ser hasta 1934. ¿Sí? Son 10 años de trabajo intenso entre 1924 y 1934, en donde genera aportes que marcan una ruptura, son bastante originales en el sentido de que él plantea cuestiones desde un pensamiento, desde un abordaje muy crítico a la psicología de su época. Fundamentalmente va a criticar los reduccionismos o la sobrevaloración de ciertas ideas que intentan para él explicar todos los fenómenos de la vida psíquica. Y lo que él dice es que, bueno, que aportes que por ahí son muy interesantes, que van haciendo las distintas corrientes dentro de la psicología, por el hecho de estar sobrevalorados o sobreestimados, a veces llevan a la sobregeneralización y a caer en algunos reduccionismos. ¿Sí? Sobregeneralizó logros intelectuales relevantes referidos a un pequeño campo de fenómenos, utilizándolos para explicar la totalidad de la vida psicológica. Y esto es una de las cuestiones que critica, ¿no? Podemos pensar dentro de la obra de Vygotsky la importancia que tiene la base epistemológica de la que él parte, que es el materialismo dialéctico. Y es esa base epistemológica y los aportes filosóficos, sobre todo de Marx, los que le van a permitir de alguna manera superar lo que él llama la herencia dualista cartesiana, ¿sí? Que de alguna manera lleva a pensar independientemente mente y cuerpo, ¿sí? O naturaleza y cultura, que van a ser términos por ahí más adecuados al abordaje que él hace. Podemos pensar en la importancia que tiene la cultura en su obra, el origen social, tanto de la constitución subjetiva como de cualquier tipo de actividad o fenómeno psicológico en la vida de un sujeto, en donde él empieza a pensar, bueno, cuál es el lugar de la cultura, en qué sentido o qué lugar central ocupa la cultura y la sociedad en el desarrollo cognoscitivo, ¿no? También sus aportes permiten pensar la relación entre el desarrollo y el aprendizaje, y también el lugar de la enseñanza en estas cuestiones, ¿no? La relación desarrollo cognitivo, educación, aprendizaje, que podemos pensar un poco a partir de las ideas centrales que trabaja y de los aportes que va haciendo. Una de las cuestiones que les decía es que intenta superar este dualismo cartesiano, este dualismo filosófico que de alguna manera hereda la psicología. Y para él los teóricos de su época se dividían como en dos grandes grupos: los materialistas, que intentaban dar cuenta de los fenómenos psicológicos a partir de procesos neurobiológicos, y los que él llamaba los idealistas, bien, lo que él llamaba los idealistas, que abordaban estos fenómenos psicológicos de alguna manera como independientes o autónomos respecto de los determinantes orgánicos, ¿sí?
o propios de la naturaleza. Y la propuesta que él hace para romper, digamos, para terminar con este dualismo es crear una nueva psicología que para poder, digamos, lograr superar este dualismo o estos reduccionismos, tenía que estar basada en algunos principios. Uno de los principios es que debía ser psicogenética, ¿sí? Que debía ser psicogenética. Nosotros vimos, cuando vimos psicología genética o psicogenética, que tiene que ver con esta idea de la génesis o el origen en la formación de estas funciones psicológicas. Entonces, para estudiar esta psicología nueva que es necesario crear para estudiar cualquier fenómeno, debía hacerlo a partir de la reconstrucción histórica de ese fenómeno, desde su origen a su desarrollo. Por ejemplo, si estudiaba el lenguaje, tenía que abordar el lenguaje teniendo en cuenta cuál era la génesis, ¿sí? de esta construcción, de esta función psicológica superior y de qué manera se iba desarrollando, ¿sí? Por qué momentos atravesaba hasta alcanzar un desarrollo pleno, ¿no? Que va a tener que ver con, en el caso de los aportes y los abordajes que hace él, en su vínculo con el pensamiento, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esta psicología tenía que ser genética. Otro de los postulados que plantea centrales es que todos los fenómenos psicológicos superiores, que son los que él va a decir que son los propios o los característicos de la especie humana, tienen un origen social, ¿sí? Es decir, que no van a poder tener lugar, no van a poder constituirse, no van a poder formarse, sino es en el seno de la cultura, ¿sí? En el marco de una sociedad y en el vínculo con otros. O sea, cualquier fenómeno psicológico superior, propiamente humano, específico del hombre, va a estar originado o generado por la participación del sujeto en prácticas con otros, en prácticas culturales. Bien, y la otra cuestión es que cualquier actividad psicológica superior, propiamente humana, siempre va a implicar de alguna manera la participación, la apropiación, el dominio de algún tipo de sistema simbólico, de signos, de símbolos. Va a tener que ver, ahí le va a dar un lugar central a el lenguaje, ¿sí? Van a ver ustedes que en los textos, uno de los capítulos, el capítulo 4, o también en la clase de este autor que les mencioné, va a abordar el tema de el lugar que tiene para este autor la creación y el uso de las herramientas y de los signos. ¿Sí? Él va a decir que la relación del hombre con el mundo y con los objetos es una relación que siempre es mediada. O sea que no va a ser un encuentro directo ni con la realidad ni con los objetos, sino que siempre va a estar mediado por el uso de herramientas y de signos. ¿Mm? Van a estar entre el hombre y el mundo, ¿sí? Vamos a ubicar de alguna manera el uso y el dominio de herramientas y de signos o símbolos, de algún tipo de sistema simbólico. Entonces, para vos, Alan, que estabas hablando de que se te había dificultado el pasaje de lo que él llama procesos elementales a los procesos superiores, podríamos decir que lo que posibilita este pasaje de los procesos elementales, que son los que compartimos con otras especies, ¿sí? Que tienen que ver con fenómenos como la sensopercepción, la memoria, que están ligadas a una línea natural del desarrollo, ¿sí? Ese pasaje va a estar determinado por la internalización de la cultura, ¿sí? O por la apropiación y el dominio de algún tipo de sistema simbólico, de signos o de símbolos. ¿Sí? O sea que ahí la mediación, ¿no? De la que estoy hablando yo, entre los procesos elementales y los superiores, lo que va a ser el salto cualitativo, que nos va a diferenciar en esta actividad psicológica del resto de las especies, va a tener que ver con la cultura, con el lenguaje, ¿sí? Con lo simbólico.
¿Sí? Sí, Cristian, cara. ¿Qué cara, Cristian? Ahí va, una sonrisa. Bien, bueno. Entonces, vamos a ver el tema de los signos y las herramientas. Va a plantear que hay cuestiones que son análogas entre los signos y las herramientas, que son comunes a ambos, y lo común que tienen los signos y las herramientas es el carácter de ser mediadores, ¿sí? De estar entre el hombre y el mundo, de mediar. La función mediadora sería la característica que comparten tanto las herramientas como los signos. Pero también va a decir hay diferencias básicas que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta. Y ahí habla de que las herramientas están externamente orientadas. Y va a decir que las herramientas son de alguna manera el medio que permite conducir la acción del hombre en la transformación de la naturaleza. Pensemos en una herramienta. Por ejemplo, el hombre crea un hacha o una sierra, ¿sí? Una herramienta de trabajo. Y poda un bosque, ¿sí? Entonces, modifica su ambiente, modifica su medio ambiente, su medio, ¿sí? Lo va a alterar. Entonces, esa herramienta le permite modificar los objetos, le va a permitir modificar su medio y en algún sentido va a estar al servicio del dominio por parte del hombre de la naturaleza y al servicio de poder satisfacer sus necesidades, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este autor? Que en el caso de las herramientas se hallan externamente orientadas y que deben acarrear cambios en los objetos, ¿sí? Esto que digo yo, ¿no? Por ejemplo, crear una sierra, talar un bosque, modifico el medio, y esa herramienta va a implicar o va a estar orientada externamente, ¿sí? Porque me va a permitir a mí poner esa naturaleza al servicio de mis necesidades, como ser humano, poder triunfar sobre la naturaleza, poder dominarla. En cambio, lo que va a decir es que los signos están orientados internamente y que los signos o los símbolos, pensemos en el lenguaje, por ejemplo, no van a modificar a los objetos del medio de la naturaleza, sino que a quienes van a modificar es a los otros y al mismo sujeto. Que están orientados internamente quiere decir que van a modificar a ese sujeto, que van a modificar su conciencia, que van a modificar su mente, ¿sí? Que van a internalizarse y que esa internalización va a generar modificaciones en el sujeto. Los signos no cambian nada de los objetos, lo que cambian es a los sujetos. En la medida en que nosotros internalizamos el lenguaje, por ejemplo, que empieza para este autor teniendo un origen social y un fin al servicio de la comunicación, en la medida en que lo internalizamos, que este lenguaje se vuelve interno, se convierte en pensamiento. Y el pensamiento cambia cualitativamente, hace un salto cualitativo basado en las modificaciones que la internalización del lenguaje o que la articulación de el lenguaje y la inteligencia empiezan a tener en la medida en que se da esta encrucijada, ¿no? Se da esta relación, en donde el lenguaje se vuelve intelectual y el pensamiento se vuelve verbal. ¿Sí? Los signos son siempre. Los signos siempre. A ver, espera. Ay, se me fue. Estaba leyendo justo el chat y los signos siempre son los mismos. Lo que hacen es generar cambio en nosotros cuando los reconocemos. Eh, sí, pero no es un reconocimiento, sino que tiene que ver con una reconstrucción interna de esos signos. El proceso de internalización, después lo vamos a retomar, tiene que ver con reconstruir internamente y es siempre un proceso que implica una transformación, porque si no estaríamos en una teoría basada en una concepción empirista, en donde, como el conductismo decía que, bueno, que era la realidad copiada en esta especie de hoja en blanco que era el sujeto. Acá se trata de un enfoque constructivista y implica siempre una reconstrucción, una reorganización de eso que cambia su carácter,
porque cambia su cualidad, porque algo que empieza siendo intersubjetivo o empieza siendo una práctica social con otros, por medio de esta interiorización o internalización se vuelve intrasubjetivo, empieza a suceder al interior de un sujeto. Profe, sí. Eso tiene que ver con lo de la teoría psicogenética de Piaget, cuando hablaba de la acción en el conocimiento, que tenía como una transformación del sujeto y el objeto. O sea, del objeto en cuanto en lo conceptual, no en lo físico, ¿no? Pero Sí, ¿viene sí, por ahí, sí, no? sí, sí, sí. Ni. Hay cosas en común y hay cosas que difieren bastante en las teorías. Yo lo que les sugiero es que piensen a Piaget, que piensen a Vygotsky, y una vez que tengan bien en claro qué dicen cada uno de ellos, recién empiecen a pensar en, a ver, tienen en común el enfoque constructivista, pero piensen que son dos autores que parten de distintas preguntas, ¿sí? Uno parte de interrogantes epistemológicos y se pregunta acerca de cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, cómo se construye el conocimiento científico. Y la pregunta es sobre el conocimiento desde un lugar, desde el interrogante del epistemólogo. Acá el interrogante es otro. El interrogante pasa por poder dar cuenta de la especificidad del ser humano, ¿sí? En la medida en que es la cultura la que va a hacer lo que le va a dar este carácter singular. Y lo que va a estudiar Vygotsky, a diferencia de Piaget, es este pasaje en el humano de los procesos elementales o de las funciones psicológicas elementales que comparte con otras especies a estas funciones específicamente del hombre que van a requerir para poder tener lugar, para poder construirse, de participar de prácticas culturales, que van a tener un origen social, ¿sí? Sociohistórico. Por eso la teoría es la teoría sociohistórica. Pero pensemos, por ejemplo, en algunas cuestiones. Vamos a encontrar diferencias en la explicación que tienen ambos autores acerca de la relación entre el desarrollo y el aprendizaje, por ejemplo. Si Piaget decía que el aprendizaje estaba subordinado al nivel de desarrollo intelectual de un sujeto, porque ese sujeto había construido cierta estructura que organizaba los conocimientos o el saber o los significados acerca del mundo, porque esa estructura funcionaba como un marco asimilador que permitía significar ese objeto y darle un sentido, ahí tenemos una idea acerca de que el aprendizaje depende del desarrollo. O sea, de acuerdo al nivel de desarrollo que va a tener un sujeto, será aquello que esté en condiciones de aprender. En cambio, Vygotsky va a plantear un pensamiento bastante opuesto a este, ¿sí? En donde el aprendizaje va a poner en marcha el desarrollo, va a anteceder al desarrollo, va a posibilitar que ese desarrollo tenga lugar. Y es coherente con esta idea del origen social de todas esas funciones psicológicas, ¿sí? Ligadas a la construcción del conocimiento. Profe, pero ¿Qué otro? Sí. es como que Vygotsky plantea que Sí, Alan. por ahí la Piaget tienen. Ahí se escucha cortado, no escucho nada. No te escucho. Bueno, si querés escribilo, porque no se escucha nada. Y cuando No se se escucha escucha, nada. se escucha muy cortado o no se escucha. No, bueno. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha mejor. A ver, dale. Que Vygotsky es como que
por lo que yo entendí, ¿no? Como que plantea o como que quiere dar origen a esas estructuras que plantea Piaget en la cultura, ¿no? Obvio. Sí, Que como que Piaget no lo tiene, como que es más individualista, digamos. Que sí, si bien plantea sí, igual sí. que estas estructuras se dan en todo el mundo, en diferentes culturas de la misma manera, Vygotsky plantea que cambiando de cultura cambia la estructura, ¿no? Algo así. Totalmente, totalmente. La cultura determina el conocimiento. No es un sujeto epistémico el que estudia Vygotsky. Es un sujeto en la singularidad de su formación y el lugar que tiene la cultura no es el mismo. Mientras que para uno es un factor facilitador, acelerador, de los procesos de aprendizaje y que posibilita la adquisición por ahí más acelerada, para decirlo de alguna manera, en el tiempo de algunos conocimientos, para el otro es lo que los origina, ¿sí? Es lo que da origen tanto a la constitución subjetiva como a las a los a la a los ay, se me fue a las actividades psicológicas superiores, ¿sí? A las funciones psicológicas superiores. Estas tienen origen en la cultura, o sea que la cultura es el, el centro, podríamos decir, la constitución del sujeto y la posibilidad de construir estas funciones o estas sí, funciones psicológicas superiores son la internalización de la cultura, son el entrenamiento y el dominio de un sistema de signos y símbolos por parte del sujeto. Es un sujeto que no es que va con su conciencia a conocer al mundo, sino que en la medida en que participa del proceso de socialización, se incluye dentro de una cultura, es en ese mismo proceso que se va a, o va a tener lugar estas funciones psicológicas superiores. Se van a ir, van a ir pudiendo tener origen, lugar. O sea, la cultura está en el centro, tanto de la constitución subjetiva como de cualquiera de estas funciones psicológicas superiores. No es un factor externo al sujeto, no es un facilitador, es lo que le permite ser y construir esos comportamientos superiores o esa actividad psicológica superior. Es lo que le da, es lo que lo hace ser, ¿sí? Es lo que le da su especificidad. Tiene un lugar como muy distinto, ¿se entiende esto? No entendí, profesora, disculpe, yo no entendí la diferencia Entre Piaget y Vygotsky. En Sí, principio la verdad que parten de interrogantes distintos, ¿sí? Se preguntan ahora sí. distintas cosas. Su teoría, ¿sí? O el desarrollo teórico que hacen parte de diferentes cosas. Uno se pregunta por la transformación del conocimiento, de un estado menos complejo a un estado más complejo. Y ese conocimiento es el conocimiento como científico. Y piensa un sujeto universal, un sujeto epistémico, no en su singularidad. Acá Vygotsky se va a preguntar por el pasaje de lo elemental a lo superior, por el salto cualitativo en estas funciones que son compartidas con la especie animal, por ejemplo, y cómo se produce ese salto, esa transformación que le da este carácter singular al sujeto humano y lo diferencia del resto de los animales, ¿sí? Como es la cultura y es este desarrollo que no queda supeditado solamente a una línea natural del desarrollo o a leyes evolutivas y naturales,
sino que hay determinadas funciones que requieren sí o sí, además de estas, de estos, digamos, elementos o factores biológicos, orgánicos y propios de la naturaleza, para poder desarrollarse requiere de la cultura, requiere de una línea cultural del desarrollo. Él va a decir que los fenómenos psicológicos se explican a partir de estos dos niveles de desarrollo, estas dos líneas de desarrollo, una línea natural y una línea cultural. En relación a la línea natural del desarrollo, va a asociarla a estos fenómenos más elementales, ¿sí? A la memoria, por ejemplo, la memoria, ¿no? La memoria tiene cierta capacidad, tiene cierto límite. Por ejemplo, la memoria a corto plazo, ¿sí? Tiene un límite que está naturalmente determinado. Pero ¿qué va a decir él? El hombre puede, mediante el uso de herramientas y signos, ampliar ese límite natural de la memoria. Entonces crea una agenda o una regla mnemotécnica para recordar más, o agrupa un conjunto de informaciones para poder aumentar este límite natural de la memoria, o usa una computadora, o hace notas como recordatorios, pone en el medio estos mediadores, estas prótesis culturales, y es mediante el uso y el dominio y la creación de estas prótesis culturales que va a ampliar esta capacidad que si no estaría como limitada desde una evolución o desde las leyes propias de criterios evolutivos o naturales en relación a esas funciones. ¿Ahora sí? Silvia, ¿mejor? Sí, profe, sí, sí. Sí, Dale. ahora sí, de esta manera sí, gracias. Buenísimo, pregúntenme, así vamos aclarando. Bueno, entonces, dijimos, analogías entre los signos y las herramientas, era esta función o este lugar de mediadores, las diferencias que unos modificaban el medio, lo externo, los objetos, y los otros modificaban al propio sujeto, a su mente y a su relación con otros. Y después va a hablar también del vínculo entre ambos, porque en la medida en que el sujeto transforma este medio externo a través de la utilización y la mediación y la creación de las herramientas, ese medio transformado, que va a ser ese medio en el que el sujeto se desarrolla, va necesariamente modificar al propio sujeto. O sea, en la medida en que él modifica su entorno y altera la naturaleza, va a alterar a su vez su propia naturaleza humana. ¿Por qué? Porque se va a valer del uso de medios artificiales, y es en esa transición de su actividad a una actividad mediada por el uso de herramientas y de los signos que va a generar un cambio en sus funciones psicológicas. ¿Sí? Va a cambiar su mente, va a cambiar sus funciones psicológicas. Un ejemplo es este que yo les di. ¿Sí? ¿Cómo sería el cambio de la función psicológica? Bueno, cuando este límite que naturalmente tiene la memoria se amplía a partir del uso de un medio artificial o una prótesis cultural, como puede ser una computadora, como puede ser desde cosas más complejas hasta cosas simples, como puede ser atarme un hilito para acordarme de algo. ¿Sí? Ahí estoy poniendo un mediador, ¿sí? Estoy utilizando algún medio artificial o algún sistema de signo, símbolo que representa algo, ¿no? O que me va a llevar a asociar. El texto al principio habla de que el sujeto se autocondiciona a sí mismo, ¿sí? Como creando estos medios artificiales que le van a permitir de alguna manera ir ampliando las posibilidades por ahí naturales o evolutivas de algunas funciones, e ir generando acá sí, a través de este uso y el dominio de estos medios artificiales y de estas herramientas, generando o ampliando la capacidad de estas funciones, posibilitando el pasaje de funciones más elementales
a funciones propiamente humanas, a funciones psicológicas superiores. Pero siempre en este salto cualitativo, en este salto o en esta transformación o en este pasaje de funciones elementales a superiores, siempre va a haber la mediación cultural, siempre va a haber el dominio y el uso de algún tipo de sistema simbólico. ¿Mm? Bien. Para explicar el desarrollo, va a tomar estas dos líneas que les dije, les mencioné la línea natural y la línea cultural del desarrollo. A la línea natural va a asociar los fenómenos elementales, o al revés, los fenómenos elementales van a estar asociados a una línea natural del desarrollo y los fenómenos superiores van a estar más vinculados o más ligados a la línea cultural. Esperen que les había armado algo como para que... Porque yo les digo que en la virtualidad me falta el pizarrón. Para anotar algunas cosas. Entonces a veces trato de... Ay, a ver si les puedo... Díganme ustedes si les sirve. Si no les sirve, lo saco. Pero yo hago algunos esquemitas que por ahí ordenan un poquito la exposición. Bueno, entonces, acá un poco les presento algunas ideas. Esto que les decía de los procesos psicológicos que se van a dividir en elementales y en superiores, los elementales que compartimos con las otras especies y los superiores que son los específicos. Y acá, como ven en este esquema, aparecen los elementales ligados a una línea natural del desarrollo. Esta línea natural del desarrollo implica una legalidad diferente de la que tiene que ver o de la que rigen los procesos superiores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una legalidad vinculada a lo biológico, a las leyes de la naturaleza, a la evolución. Pensemos en la maduración del sistema nervioso y cómo si no pensamos en un sistema nervioso o en ciertos determinantes biológicos, no podemos pensar en la adquisición del lenguaje o de la escritura o de estas actividades. Ahora, solo con lo biológico o solo con estas variables biológicas y su desarrollo natural es suficiente para adquirir el lenguaje. ¿Es posible adquirir el lenguaje por fuera de una cultura, por fuera de lo social, ¿sí? por más determinantes o factores biológicos que lo posibiliten? Digo, si no se ponen en marcha, si no se desarrollan en un contexto social y cultural, es inviable pensar en la adquisición del lenguaje o de la escritura, ¿sí? Estas son procesos o son funciones propias del hombre, ¿sí? Y siempre van a estar vinculadas o ligadas a la mediación o los instrumentos o los sistemas simbólicos, de signos, de símbolos. Ahora, estos fenómenos van a permitir modificar al hombre, modificar su comportamiento, ¿sí? Y poder controlarlo voluntariamente. Cuando el sujeto utiliza una prótesis cultural para ampliar su capacidad de memoria, está llevando adelante un control voluntario y consciente. Entonces, estas actividades, estos fenómenos psicológicos superiores, como el pensamiento, el lenguaje, la memoria voluntaria, ya no la memoria natural, sino la memoria, yo amplío la capacidad de memoria y logro, mediante la utilización de ciertos recursos, modificarla. Ahí ya estoy hablando de una memoria como proceso psicológico superior y no ya pensada desde una línea natural o como un proceso psicológico elemental. ¿Sí? Ya estoy hablando de
un tipo de memoria diferente, ¿sí? A su forma elemental. Y dentro de los procesos psicológicos superiores va a ubicar o va a diferenciar los que son los rudimentarios de los avanzados. Fundamentalmente la diferencia entre unos y otros está dada porque los rudimentarios se dan casi de manera universal, podríamos decir, son aprendidos por el hecho de que el sujeto forma parte de una cultura, ¿sí? Y se vincula con otros. Por ejemplo, el habla, ¿sí? El hecho de estar en una sociedad con otros que son sujetos hablantes, ¿sí? Necesariamente, por más que no se instalen dispositivos o el otro no se ponga a enseñarme el lenguaje, más tarde o más temprano, más o menos estimulado, en algún momento voy a aprender a hablar. Porque por el hecho de estar en un contexto social con otros que hablan. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de los procesos psicológicos avanzados, estos procesos van a requerir de dispositivos específicos, ¿sí? Que van a posibilitar la adquisición de, estas funciones. Por ejemplo, la escolarización, ¿sí? Va a haber dispositivos específicamente pensados, o podemos decir que estos procesos psicológicos superiores se adquieren por medio o a través de procesos de socialización específicos, ¿sí? La escuela es uno, es un dispositivo creado para aprender ciertas funciones o ciertos procesos psicológicos superiores que de otra manera no aprenderíamos. Por ejemplo, la escritura. A diferencia del lenguaje, que decimos que por el solo hecho de vivir en sociedad adquirimos la lengua materna, en el caso de la escritura esto no es así. Se van a requerir de procesos de socialización específicos pensados para su aprendizaje. Y además, la complejidad del aprendizaje de la escritura es otra, ¿sí? Va a requerir de un mayor uso o de una mayor mediación de instrumentos simbólicos y además va a implicar un mayor grado de abstracción y un mayor control voluntario, una mayor capacidad reflexiva. En cambio, cuando hablamos de procesos rudimentarios, hablamos de procesos más ligados a la cotidianidad de la vida de un sujeto en el seno de una cultura. Bien, por eso acá aparece esta idea de los conceptos espontáneos, que se aprenden por el hecho de vivir en una cultura y en formar parte de las prácticas sociales y participar de esas prácticas con los otros. Entonces, de alguna manera, esto le da cierto criterio general o universal, ¿sí? Todos los miembros de determinada especie, por el hecho de compartir con otros una vida en sociedad, adquirirían estos procesos psicológicos, ¿sí? O estos comportamientos superiores. Bien. No sé, ¿se entendió esa diferencia entre avanzados y rudimentarios? A ver, es muy interesante cómo le... Ah, dale, ¿lo querés comentar? ¿Lo de los campesinos? Pasa que manda medio mal el micrófono, ¿ahí se me escucha bien? Sí, dale. Que él explica Ahí. que les quiere explicar como los razonamientos lógicos, ¿no? A los campesinos, que si nevaba en Buenos Aires, una cosa así, para dar un ejemplo, los osos eran blancos. Claro. Y le preguntaba a los campesinos si nevaba, de qué color iban a ser los osos, y los campesinos le decían que no sabían, si no los veían, no iban a saber de qué color. Claro. Y explica, ¿no? Esto de que ellos no tienen como los procesos psicológicos avanzados, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese aspecto. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con aprender aquello que se necesita
no es un conocimiento que ellos necesiten en su realidad cotidiana y en su quehacer cotidiano. Entonces, si no hay un dispositivo formal, ¿sí? Como esto se ve, yo la otra vez les contaba a ustedes, creo que era a ustedes, que les decía esta cuestión de cómo ciertas formas de presentación del conocimiento que tienen que ver con dispositivos de escolarización, a veces generan fracasos escolares, que son fracasos escolares que no tienen que ver con la falta de comprensión o manejo de ciertos contenidos, por ejemplo, en el área de la matemática, en algunos sujetos, sino que tiene que ver con el grado de abstracción y el modo de presentarlos por parte de la escuela, como pibes que por ahí manejan cálculos en la feria trabajando con los viejos y en la escuela la presentación y el grado de abstracción que presentan la formulación de ciertos problemas no pueden ser resueltos. Entonces fracasan en la escuela en aquello que se desenvuelven cotidianamente en su trabajo con los adultos. Claro, no es lo mismo ver la niebla blanca, que nosotros vemos blanco, a que la gente que vive allí sabe cuál es el blanco específico y cuál no, ¿no? Exacto, como dice Silvia, ellos tienen varios blancos, para nosotros blanco es blanco. Ellos distinguen varios blancos, porque ellos se tienen que mover en un lugar en donde todo lo que los rodea es nieve. Entonces, esto que tiene que ver con la distinción y que tiene que ver con el contexto y que tiene que ver con la realidad de esos sujetos, no va a ser lo mismo que para nosotros. ¿Por qué? Y porque nosotros en principio no vivimos en la nieve, ni nos tenemos que orientar en un lugar en donde estamos rodeados por nieve. Los campesinos, esa lógica de pensamiento que tiene que, o sea, lo que estaba planteando Alan con el ejemplo de los campesinos es que estas deducciones que tienen que ver con un pensamiento proposicional, ¿sí? En donde la veracidad de una afirmación se desprende de una consecuencia lógica, ¿sí? Para alguien que no adquiere este nivel de abstracción o de pensamiento formal, es inviable, salvo que haya pasado por algún dispositivo específico que tenga que ver con poder construir un saber específico, como es el pensamiento lógico y abstracto, que por ahí tiene que ver con la escolarización y que no se logra por fuera de estos dispositivos de enseñanza en donde tienen lugar estos tipos de aprendizaje. No es algo que espontáneamente los campesinos vayan a construir, va a decir él. ¿Por qué? Y porque en el contexto en el que se desenvuelven y en las tareas que realizan, este conocimiento no es parte de lo cotidiano ni es una necesidad para ellos. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Yo al menos lo entendí. Bueno, bien, está muy bueno el aporte. Entonces, por ejemplo, un fenómeno elemental como puede ser la memoria, por medio de una libreta, por medio de un pañuelo, que son mediadores entre esa memoria como actividad natural y el mundo cultural, llevan a poder ampliar estas posibilidades naturales de recordar, ¿sí? Entonces, ahí hay en juego características de esta actividad psicológica superior que tienen que ver con la voluntad, que tienen que ver con un control consciente de esos fenómenos psíquicos, ¿no? ¿Sí? Que apuntan a una actividad reflexiva, que apuntan a una actividad voluntaria y que van a modificar el uso de esas prótesis culturales, de esos signos, de esas herramientas, van a modificar internamente al sujeto. ¿Mm? Van a implicar su constitución subjetiva. La subjetividad se va a dar por esta apropiación activa de la cultura, ¿sí?
y el desarrollo va a tener que ver con un manejo cada vez mayor, ¿sí? De estas herramientas o signos propios de la cultura. ¿Sí? Lo propio del hombre, lo característico del sujeto humano. Esperen que voy a prender una luz porque me estoy quedando ciega acá. Va a tener que ver con que el hombre es capaz de construir instrumentos que, a diferencia de las herramientas que operan sobre el mundo físico, van a operar sobre el mismo sujeto. ¿Sí? Van a operar el instrumento principal que ubica este autor es el lenguaje. ¿Sí? Es un instrumento privilegiado en la constitución del psiquismo de un sujeto. ¿Sí? Es lo que nos hace propiamente humanos. Entonces, estos fenómenos lo va a pensar siempre en la encrucijada o en la interrelación de esta doble línea, de esta naturaleza y cultura. Ahí, en este desarrollo o en esta formulación que hace acerca de que los fenómenos psicológicos los tenemos que pensar construidos en esta doble línea natural y sociocultural, ahí podemos pensar esto que les decía al inicio de la superación del dualismo, ¿sí? Porque acá aparecerían interrelacionadas en la posibilidad de formación de estos sujetos y en la posibilidad de formar estas actividades o estos comportamientos superiores, aparecen articulados tanto la naturaleza como la cultura. ¿Sí? Si bien tienen legalidades diferentes, forman parte de una misma unidad. ¿Sí? Bien. Entonces, les decía que los fenómenos elementales estaban más ligados a esta línea natural del desarrollo, mientras que los fenómenos superiores iban a estar ligados más a una línea sociocultural. Bien. Y también que esto que les planteaba yo, de que los fenómenos avanzados, esperen que vuelvo a lo que les estaba mostrando, van a tener que ver con un mayor grado de abstracción. Para explicar esta cuestión que planteábamos en relación al origen social de la construcción de estos procesos psicológicos y cómo estos procesos que en principio tienen un origen social y que se dan como fenómenos sociales de prácticas culturales con otros, empiezan a ser apropiados, o empiezan a ser reconstruidos internamente por el sujeto para poder explicar ese pasaje, por decirlo de alguna manera, va a definir qué es esto del proceso de interiorización. ¿Sí? ¿Qué es lo que se interioriza? Si tuviéramos que explicarlo así en términos generales, lo que se internaliza o interioriza es la cultura, básicamente. ¿Sí? Los procesos de interiorización aparecen descritos para Vygotsky a partir de una ley que él llama ley de doble formación genética y que lo que va a explicar es que, o ley general, o ley genética general del desarrollo cultural, en donde él lo que va a plantear es que todo fenómeno o toda actividad psicológica se va a dar en el sujeto dos veces, que toda función aparece dos veces en el sujeto. Primero aparece a nivel social, en un plano intersubjetivo, y que después va a aparecer a nivel individual, que va a empezar a suceder al interior de un sujeto, ¿sí? Es decir, que siempre la internalización va a implicar una reconstrucción interna por parte del sujeto de algo que en principio tiene un origen social y opera externamente.
pero siempre este proceso de internalización va a implicar una transformación. Esto que les decía yo, no es una copia fotográfica de una realidad externa, sino que va a implicar siempre una reconstrucción al interior del sujeto, ¿sí? Y va a implicar también un cambio cualitativo. No es lo mismo algo que forma parte de una práctica social y que se realiza con otros y externamente que una operación que se internaliza, ¿sí? Entonces dice, esta internalización implica una transformación cualitativa. Una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye y empieza a suceder internamente, ¿sí? Empieza a suceder en el plano intrasubjetivo, al interior de un sujeto. El proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal, entre personas al interior de una persona. Entonces, en este sentido, la formación implica esta duplicidad, ¿sí? Esta cuestión doble, ¿sí? De primero aprenderse con los otros como práctica social y después que esta práctica social quede incorporada al interior del sujeto en un plano intrapersonal y transformada en ese pasaje. ¿Mm? Bien, esa es la ley que le va a permitir a él explicar este concepto de internalización. Bien. Bueno, esta cuestión la tendríamos que pensar, o estas ideas, sería importante que las podamos llevar a el plano del aprendizaje, ¿sí? Poder pensar el aprendizaje como una práctica social, mediada, en donde se apunta a el cambio o la reestructuración subjetiva de un sujeto y que siempre va a estar mediada por los sujetos y mediada por las prótesis culturales o los signos, las herramientas, que van a tener un lugar central. Hay un ejemplo en el texto, no sé si alguno se detuvo, donde habla del gesto, de la formación del gesto, de la transformación de algo que se inicia como siendo un comportamiento fallido de alcanzar un objeto a la transformación de esto en un gesto. ¿Lo leyeron eso? A ver, estaba en la clase 9. Y está también, creo que en el otro texto también. Él introduce, para explicar la internalización, toma el ejemplo de la formación del gesto indicativo, ¿sí? Como si yo te dijera señalar algo para que alguien me acerque un objeto, ¿no? Entonces lo explica para dar cuenta de la internalización. Dice, sin embargo, hace una caracterización sobre el niño que va a tener un importante impacto en el resto de su obra. Vygotsky nos introduce en el concepto del gesto indicativo, que es crucial para entender aspectos de la teoría. Bueno. Dice, sí, cuando el bebé... A ver, espera. Para Vygotsky da una alternativa distinta. Para él, si cuando el bebé no alcanza una tiza, la madre interpreta que el acto fallido del niño, el acto fallido sería el intento de alcanzar, ¿sí? Que no logra. Si la madre interpreta que el acto fallido del niño es un pedido de que le dé la tiza y ella se la alcanza, progresivamente el bebé empezará a utilizar el acto fallido como un gesto que indica dame la tiza. Esta brevísima explicación sirve para entender la idea de la interiorización, uno de los conceptos básicos de la teoría del desarrollo desplegada por Vygotsky. Y ahí hace una lectura como hegeliana de esta situación, pensada como en 3 momentos, en donde dice, podemos pensar este proceso de interiorización del gesto indicativo
por la interpretación que hace este adulto que interviene, que en este caso es la madre, en 3 momentos, ¿sí? Que él va a llamar el en sí, el para otro y el para sí. Y va a decir, esto tiene la misma lógica que la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Por qué? Va a decir, bueno, el en sí, el niño en sí mismo, sin ninguna otra intención, ese sería el en sí, ¿sí? Intenta tomar la tiza. Este acto luego quiere decir un gesto indicativo, un para otro, ¿sí? Dirigido al otro, como resultado de que el otro interpreta ese comportamiento como un acto de indicación. El chico empieza a usar esa indicación para sí mismo, para sí. O sea que el dominio individual o el para sí, el querer algo y pedirlo y pensar por su cuenta, o el usar el lenguaje interiormente, tienen lugar porque primero hubo un lenguaje social, ¿sí? El lenguaje social con el otro, que se hizo propio, que se reconstruyó internamente, sería, ¿no? Primero hubo alguien que interpretó lo que había hecho, este intento de alcanzar la tiza, para que luego él mismo le diera sentido a lo que hizo. O sea que ese sentido nuevo, que tiene que ver con la internalización del gesto indicativo, tiene como antecedente esa interpretación del otro. Es el otro. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Carol que decíamos, es el otro el que transforma el llanto en una demanda, ¿sí? O que Es la violencia primaria. claro, que interpretaba el llanto como, bueno, tiene frío, tiene hambre, bien. Acá, la interpretación de este otro, ¿sí? Como de ese acto fallido, como un gesto indicativo, es lo que hace que el sujeto empiece, internalice eso, transforme eso, que en principio fue un acto fallido, en un gesto indicativo. Pero no es sin la participación de un otro que dio ese sentido o que lo interpretó de ese modo, ¿sí? Entonces, lo que dice acá es que el para sí es como volver al en sí, pero que es volver al gesto después de haber pasado por la interpretación de la madre. El niño vuelve al gesto que hizo al principio, pero ese gesto ahora quiere decir algo distinto que al principio. Es más avanzado, porque en vez de ser un acto fallido, es ahora una indicación del objeto. Pero eso es posible por la intervención de un otro, ¿sí? Vendría a ser la violencia secundaria. No, 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 no. ¿O es antes de eso? No, a ver, olvídate de la violencia. Yo se los di como Ok. ejemplo en el sentido de que la práctica social con otro, ¿sí? En este caso la madre que lleva adelante la interpretación, y una interpretación que convierte un acto en un hecho simbólico, ¿sí? Porque podemos decir que el gesto indicativo de señalar es un instrumento simbólico para que el otro me alcance algo, por ejemplo, ¿sí? Forma parte de este sistema de signos y de símbolos que media la relación con el mundo. Pero eso se construye y se domina a partir de algo que se inicia como práctica con otro, ¿sí? O por ejemplo, otra de los ejemplos que tomas, los niños de la cultura aymara, ¿sí? Cuya economía se basa en el cultivo de las papas y cómo ese aprendizaje va a tener que ver con participar de esas prácticas con los adultos que están a cargo de esa producción. Entonces, esa participación de los niños está andamiada o está sostenida o está posibilitada para su aprendizaje por las herramientas que ofrecen estos adultos. Y en la medida en que el sujeto va adquiriendo un dominio más autónomo, este andamiaje, estas herramientas que el adulto ofrece para que el niño pueda llevar adelante esta práctica, van a ir siendo retiradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese retiro va a estar marcado por la autonomía progresiva que ese sujeto va logrando. ¿Sí? Entonces, algo que empieza siendo una práctica social y la participación con un otro, después termina teniendo un dominio autónomo por parte del sujeto. Ese dominio individual, ese para sí,
¿sí? Que en este caso tiene que ver con querer algo y pedirlo o pensar por su cuenta, va a estar determinado por comenzar a usar acá un lenguaje interiormente, ¿sí? Acá esto que empezó siendo un acto fallido se convierte en algo intrasubjetivo, ¿sí? En un lenguaje interior, que el sujeto hace... Claro, Sí. yo decía por parte de cuando el sujeto, el padre hace el quiebre y el sujeto sale a la sociedad, es una forma también de comenzar independientemente de todo lo que viene para aprender, ¿no? Sí, sí. A ver, lo podemos pensar. Lo que yo digo es no hagamos una lectura como si se tratara, a ver, no hagamos una lectura No, yo para como... interpretar, claro, Sí, yo para interpretar lo que dice uno u otro autor, ¿no es cierto? En el de Jackie interpreté de esa manera y quizás este autor obviamente que no va a decir lo mismo, pero no, quizás igual, vaya por el... Sí, igual es el texto de Carol el que estamos refiriéndonos, no el de sí, Duchamp. sí, de cara. Claro, pero en algún punto hay algo de cierto en lo que vos planteás, porque no es que este autor piense la constitución subjetiva por un lado y la construcción del conocimiento por el otro. Entonces no está mal pensarlo vinculados, pensarlo como procesos simultáneos, porque es así como lo piensa el autor. O sea que en ese sentido Claro, está sí. bien. Lo que pasa que el planteo obviamente es otro, no nos quedemos con que los dos dicen lo mismo. A eso iba, igual me lo No, interpretaste pero hay bien. una gran diferencia igual en la forma que tienen de expresar las cosas. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, entonces, a ver, otro concepto importante que este autor trabaja es el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿sí? Vimos internalización, ley de doble formación y también el concepto de zona de desarrollo próximo. No sé si ustedes se detuvieron en ese concepto, pero es un concepto importante, fundamentalmente en los dos capítulos que yo les di de Vygotsky, lo va a abordar en el capítulo sexto, donde va a tomar la manera que tienen de vincular aprendizaje y desarrollo las diferentes corrientes dentro de la psicología. Entonces va a explicarlas, por ejemplo, en un encuadre que podemos vincular al conductismo o a la psicología genética o a la psicología de la Gestalt. Y él, después de hacer un recorrido de esas diferentes posiciones respecto a explicar la relación entre aprendizaje y lenguaje, por ejemplo, esto que les decía yo, va a decir que desde la psicología genética el aprendizaje está subordinado, ¿sí?, a el desarrollo. ¿Sí? Entonces, bueno, el autor va a plantear su posición y para poder explicar esta relación, él va a generar un concepto nuevo que es este concepto de zona de desarrollo próximo. Bien, entonces, ¿qué va a decir? Si nosotros queremos descubrir las relaciones reales del proceso evolutivo, ¿sí?, con las aptitudes que están ligadas al aprendizaje, tenemos que delimitar o tenemos que partir de pensar al menos en dos niveles evolutivos de desarrollo. Y ahí va a ubicar un nivel real y un nivel potencial de desarrollo. Si pensamos en la teoría psicogenética de Piaget, vamos a hablar de que cuando él habla de un periodo de desarrollo intelectual, estaría dando cuenta de un nivel real de desarrollo. ¿A qué nos referimos con el nivel real de desarrollo? A un proceso evolutivo acabado, ¿sí? Ya al resultado final del desarrollo, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, la estructura intelectual que organiza las posibilidades de conocimiento de un sujeto en el periodo operatorio concreto, estoy hablando de un nivel acabado o del resultado final de un proceso que se llevó a cabo a lo largo de ese periodo, en donde el desarrollo de una instancia preoperatoria fue el momento inicial del resultado final del desarrollo que se da hacia el final del periodo, ¿no? Entonces ahí hablo de
un nivel real de desarrollo, como un proceso madurativo acabado, que ya tuvo lugar. En cambio, este autor va a decir que para poder dar cuenta del desarrollo y para poder dar cuenta de la relación entre esos procesos de desarrollo y el aprendizaje, no alcanza con tener en cuenta el nivel real de desarrollo, sino que es necesario tener en cuenta un nivel potencial. El nivel potencial ya no estaríamos hablando de una mirada retrospectiva del desarrollo, de un proceso evolutivo acabado, sino de algo que está en potencia, de algo que está próximo a ser adquirido, ¿sí? De algo que está en formación, ¿sí? Cuya génesis está teniendo lugar y que está en vías de desarrollo. Entonces tenemos dos niveles, un nivel real de desarrollo que tiene que ver con aquello que el sujeto puede realizar de manera individual y autónoma, ¿sí? Porque es algo adquirido, finalizado, y un nivel potencial de desarrollo que va a tener que ver con aquello que el sujeto puede resolver, pero con la asistencia de otro, ¿sí? Con la ayuda o el andamiaje o las herramientas que ofrece otro más capacitado en eso que está procurando aprender, ¿sí? Entonces, un compañero dentro de una clase o un maestro o los padres que están enseñándole, por ejemplo, a alguien a andar en bicicleta, van facilitando herramientas para que este aprendizaje tenga lugar, ¿sí? Y en la medida en que el sujeto va a ir adquiriendo una mayor autonomía, ese andamiaje, esa prótesis, esos recursos, esas herramientas que cualquiera que piensen en una clase que ustedes están dando, que ustedes estén dando, ¿sí? Bueno, por ejemplo, cuando estamos conversando sobre algún tema o trabajando puntualmente acerca de algún conocimiento y el profesor o algún compañero va guiando, ¿sí? Esas ideas a partir de ciertas preguntas, podemos pensar que esas preguntas funcionan andamiando la construcción de ese conocimiento. ¿Sí? Yo le digo, bueno, ¿ustedes qué entienden que es conocer? Bueno, ustedes me dicen algo. Ustedes me dicen, bueno, para mí conocer es X, ¿sí? Y yo le digo, bueno, pero si pensamos que en lugar de X podría pasar J. Bueno, entonces ahí yo los voy llevando, ¿sí? A reorganizar, a reestructurar, a modificar esto que ustedes van a ir construyendo en relación a cierto saber. Bueno, ese andamiaje o eso que en principio requiere de la asistencia de otro, que acerca determinadas herramientas para resolver un problema, en un segundo momento el sujeto lo va a poder realizar de manera autónoma. Acá hay un ejemplo que está bueno en la clase que yo les había dado para que lean. Miren, los datos están desactualizados, ¿sí? Pero no pensemos en los datos, sino que pensemos en el ejemplo para poder entender esto de el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿sí? Dice, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que un niño de 6 años que está en primer grado hace un cálculo elemental, ¿sí? Suma 20 más 10, el resultado le da 30. Pero si a ese niño, estoy en la página 240, pero si a ese niño, a ese mismo niño, yo le planteo un problema de regla de 3 simple, por ejemplo, si le digo el carnicero el carnicero vende el kilo de cuadril a 12 pesos, sería un milagro, ¿no? Qué bueno que estaría. ¿Cuánto le cuestan o cuánto cuestan en total 10 kilos de cuadril? No lo podrá resolver solo, ¿sí? Hablamos de una zona de desarrollo próximo cuando decimos que el niño que hoy resuelve un cálculo con monedas solamente podrá aprender la regla de 3 simple para usar ese instrumento matemático individualmente.
y resolver el problema del carnicero y muchos otros. O sea, va a construir una herramienta, ¿no? Cuando haya alguien que sabe más que ese niño y le proponga la herramienta cultural necesaria, ayudándolo a utilizar instrumentos matemáticos hasta que llegue a utilizarlos autónomamente. Cuando ese niño lo logra utilizar autónomamente, ya podemos hablar de que ese aprendizaje forma parte de un nivel real de desarrollo. Entonces, aquello que en principio logró asistido por otro, después, vía la internalización o interiorización de ese conocimiento, que implica esta reconstrucción interna, ya va a formar parte de un nivel real de desarrollo. Aquello que en su momento fue potencial va a ser un nivel real y va a haber un nuevo potencial de desarrollo, ¿sí? Entonces también seguimos pensando en este esquema que yo les propuse pensar de espiral dialéctica, ¿sí? Porque aquello que en principio era una actividad en vías de formación que estaba teniendo lugar, pero que todavía no determinaba un proceso acabado de desarrollo, en un segundo momento, sí, ya el sujeto puede resolver, o sea, cuando el sujeto pueda resolver de manera autónoma e individual un problema de regla de tres simples, por ahí el nivel potencial de desarrollo va a ser la regla de tres compuesta, ¿sí? O sea, se va a ir deslizando, ¿sí? Eso que en principio era pertenecía a un nivel real o a un nivel potencial. Lo que era potencial pasa a ser real y va a haber otro nuevo nivel potencial en relación a este que ya fue adquirido, ya implicó un desarrollo acabado y forma parte de lo que el sujeto ha podido reconstruir internamente y ya cuenta como herramienta para la resolución de problemas. Y una resolución que ya puede, en la que ya el sujeto puede tener cierta autonomía. ¿Sí? Entonces, el buen aprendizaje, va a decir Vygotsky, va a ser aquel que motoriza el desarrollo, aquel que pone en marcha el desarrollo. El aprendizaje organizado va a dar lugar al desarrollo, que es diferente del planteo de Piaget, en donde lo que él decía era que era al revés, que el aprendizaje estaba subordinado al desarrollo. ¿Sí? Acá el buen aprendizaje precede o antecede a ese desarrollo y despierta, va a decir él, una serie de procesos evolutivos que son capaces de operar solamente cuando este niño está en relación a otras personas y está participando de una práctica y de un intercambio social con otros. Entonces, lo social acá está en el origen de esta formación y es también condición de posibilidad de estas construcciones. Bien, entonces, el aprendizaje no equivale al desarrollo, no es lo mismo que el desarrollo, pero sí lo posibilita, pero sí lo antecede, ¿sí? Pero sí, si el aprendizaje está organizado, va a posibilitar ese desarrollo. Si nosotros tenemos que pensar en un proceso de enseñanza, deberíamos situarlo, ¿sí?, en esa zona de desarrollo próximo. Si nosotros hacemos un diagnóstico, por ejemplo, de una situación al inicio de el encuentro con estudiantes para saber qué es lo que ya saben, ¿sí?, vamos a ver que en aquello que tienen cierta autonomía y cierta posibilidad de resolución lo podemos plantear, ¿sí?, como el punto de partida, ¿no? Aquello que consideramos como nivel real de desarrollo. Y es a partir de aquello que evaluemos que va a estar próximo a adquirir, entre ese desarrollo potencial y ese desarrollo
real, voy a ubicar ese proceso de enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le enseño lo que ya sabe, no hay aprendizaje, ni hay desarrollo. Si lo que yo intento enseñar o el dispositivo que ofrezco está absolutamente fuera del alcance de ese niño y no está en vías de desarrollo o no está en esta zona de desarrollo potencial, tampoco va a ser factible el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, lo importante es que estos procesos de enseñanza y que la posibilidad de la construcción de aprendizajes los podamos pensar ubicados en esta zona intermedia, ¿sí? En esta zona de desarrollo próximo. Y en donde todo aprendizaje va a estar de alguna manera mediado o mediatizado por este vínculo intersubjetivo, esta práctica social. Para pensar el rol del docente, para pensar, ¿en qué sentido, Alan? Acá me plantea ella ahí. En el que tiene que haber como un conocimiento previo, ¿no? Para que se entregue un conocimiento nuevo, digamos. Que más o menos Sí. es lo que planteaba Hauser. Ausubel, sí. Ausubel, perdón. Claro, él lo que dice es que la significatividad del conocimiento depende de la posibilidad de que el sujeto pueda establecer una de las patas, digamos, de esa significatividad, depende de que el sujeto pueda establecer un puente entre aquello que ya sabe y aquello que se pretende enseñar a este sujeto. Si el sujeto logra establecer un vínculo entre el saber previo y el nuevo saber adquirir, eso va a determinar la significatividad de ese conocimiento, ¿sí? Que sea un conocimiento significativo, ¿sí? Parte de la significatividad del conocimiento tiene que ver con esta posibilidad, ¿sí? Es como la central para el autor. Yo lo que planteo acá viene más en la línea de pensar al desarrollo y al aprendizaje de una manera dinámica. Porque él que dice, hay un ejemplo que es interesante, que creo que está en el texto, que dice que tal vez dos sujetos que tengan el mismo nivel real de desarrollo, porque están en el mismo periodo del desarrollo intelectual, él no lo plantea así porque no se centra tanto como Piaget en pensar en la clasificación de los sujetos a partir de periodos. Si bien piensa o comparte esta idea de las estructuras de conocimiento y de la cuestión de la perspectiva psicogenética y demás, lo que él plantea es que por ahí dos sujetos que se encuentran en el mismo nivel real de desarrollo, en el sentido de este desarrollo como proceso evolutivo o acabado, tal vez con la asistencia o el andamiaje que ofrece un adulto, adquieren la posibilidad de resolver problemas de diversa complejidad. Entonces, suponte que los dos comparten un nivel real de desarrollo que uno podría pensar para niños de una edad aproximadamente de 9 años, ¿sí? Ahora, con la asistencia de un adulto, uno alcanza la complejidad de resolución de problemas que podría alcanzar un sujeto de aproximadamente 12 y el otro alcanza la resolución de problemas que podría resolver un niño de 10 años. Entonces, el desarrollo próximo de esos dos sujetos va a variar, aunque los dos compartan el mismo nivel real de desarrollo. ¿Por qué? Porque con la asistencia de un compañero más capaz o de un adulto o de otra persona, el nivel de resolución que alcanzan uno y otro difiere. Entonces podemos pensar que a futuro el desarrollo de estos niños no va a ser el mismo en la inmediatez, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellos que están próximos a alcanzar
o las posibilidades que tienen de resolver un problema o de sortear un obstáculo de conocimiento con la asistencia del adulto, difieren unos y en otros, a pesar de que estén en el mismo nivel real de desarrollo, ¿se entiende? Entonces, no alcanza para pensar en el desarrollo de un niño en un proceso acabado o en algo madurativamente o en un proceso madurativo como resultado final del desarrollo, sino que es necesario pensar también aquello que está en vías de formación, aquello que tiene que ver con un desarrollo en potencia, ¿sí? En un estado potencial. Algo que está gestándose, ¿sí? Que está formándose, como si yo dijera, bueno, la semilla es una planta en potencia, ¿sí? Bueno, acá estaríamos hablando de un nivel real de desarrollo como un proceso acabado, como el resultado final de un proceso, y por otro lado algo que está en vías de desarrollo, ¿sí? Que está en vías de maduración, de formación. Por eso distingue esto que el sujeto puede realizar de manera autónoma, a diferencia de aquello que puede realizar asistido por otros. Ahora, esto también forma parte de las posibilidades de aprendizaje y de desarrollo y de conocimiento de un sujeto. No solo aquello que pueda resolver por sí solo, sino también aquello en lo que puede dar respuesta asistido por otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces lo que está diciendo es que es más o menos lo que estoy entendiendo. El incentivo de un adulto en un niño, o sea, por más que dos niños tengan la misma edad, si uno aprende a leer antes, ¿no? Doy un ejemplo. Dale. Es por el incentivo que le pueda llegar a dar el adulto, entonces su desarrollo, bueno, se va a notar cuando uno lo vea en la escuela o lo que sea, el nivel. Pero el otro niño puede llegar a alcanzar, ¿no? O nunca va a llegar a eso si no tiene un incentivo de desarrollo de conocimiento. A ver, no es sin su participación en la cultura, no es sin la interrelación con otros para este autor, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con procesos psicológicos superiores o específicamente humanos requiere para su desarrollo de un contexto cultural. No alcanza con una línea natural de ese desarrollo, no alcanza con la naturaleza, no alcanza con los procesos evolutivos, sino que para que esos procesos evolutivos tengan lugar y se pongan en marcha, es necesario de la participación en el seno de la cultura, ¿sí? De la relación con otros, del aprendizaje, O sea, básicamente. Haciendo como una contraparte con Piaget, no sé si me va a Sí. matar, profe, por lo que voy a decir. No, dale. Pero plantea que las estructuras o estas etapas de aprendizaje que dice Piaget se dan o se forman en un contexto social. Obviamente, sí. No solo. Igual él no habla de periodos del desarrollo intelectual como Piaget. No, pero como para hacer una comparación, ¿no? Esto de... Sí, de la potencia. exactamente, no es sin lo social. Y también esta cuestión de la singularidad de esa cultura y de cómo esa cultura va a determinar esos procesos de conocimiento o esos logros en el desarrollo. ¿Sí? Esto que traías vos como ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo lo que va a aprender un sujeto. O sea que la cultura es el cambio de las estructuras. Sí, singulariza el conocimiento, en realidad. Sí, la cultura es todo, digamos. No hay proceso de aprendizaje ni de constitución subjetiva que pueda ser pensado por fuera de la cultura. El origen de cualquier proceso psicológico y de la constitución subjetiva, para él, es lo social. Lo social
mediatizado por la creación y el uso de algún tipo de sistema de signos o símbolos. Eso es lo que le va a dar el carácter específicamente humano, lo que nos va a diferenciar del resto de las especies, lo que nos va a humanizar, digamos, es la cultura, lo que va a permitir el salto de los fenómenos elementales a los superiores es la cultura, es el lenguaje, es el uso de herramientas y de signos, que es lo que va a transformar esa actividad psicológica en lo que él llama actividades psicológicas superiores o comportamiento superior. El pensamiento, el lenguaje, la escritura, ¿sí? Requiere... Profe, Sí. eso lo puedo asociar con la película también, ¿no? Las herramientas que la profesora le brindó a los alumnos es que a mí me encantó. Vamos a pensarlo en la película, piensen en el trabajo que hace para que ellos empiecen a pensar el contexto de estas imágenes, por ejemplo, de la imagen de, ay, ahora no me sale, de Torcello, ¿sí? Piensen en cuando trae las imágenes de los tatuajes, ¿no? Y ella y la bibliotecaria empiezan a preguntar, bueno, ¿a quién corresponden esos brazos? Si son de niños, si son de adultos, ¿por qué los números? ¿Sí? Ahí uno podría pensar en algo del orden de este andamiaje, ¿no? De la construcción de un conocimiento, ¿sí? Y de cómo este docente va brindando herramientas para que esa construcción sea posible. Piensen Claro, porque también, si bien los chicos no sabían nada, lo que es obtener conocimiento a partir no de... sabían nada, sí sabían cosas. ¿No? Bueno, pero a ver, no tenían mucha idea de lo que era lo que pasó con Hitler, en realidad. No, Pero entonces, seguro. a partir de la información que Yo se creo empezó a que sí buscar, sabían. a partir de la información que se comenzó a buscar, creo que se interiorizaron más, puede ser eso. En realidad cobró un nuevo sentido, ¿sí? La contextualización o el poder empezar a entender algunas cuestiones, incluso el poder escuchar un testimonio, ¿sí? De un sobreviviente de estos campos de exterminio nazi, permitieron resignificar un montón de cosas, pero además cambió su manera de acercarse a los conocimientos, porque piensen que aquello que antes era simplemente un saber más basado en lo mediático, ¿sí? Como puede ser, bueno, buscar imágenes y sin preguntarse demasiado qué quiere decir, ¿sí? O qué quieren decir estas imágenes, o cuál es el trasfondo, ¿sí? De estas acciones que los nazis llevaban adelante con estos grupos, ¿no? Con judíos, con gitanos, con... ¿Por qué? Digamos, ¿en qué contexto? ¿Qué era lo que querían hacer? ¿Por qué manejaban este tipo de acciones o estas estrategias? Entonces, poder generar un pensamiento más crítico implica todo un cambio que no tenía que ver con la manera en que ellos investigaban ni abordaban el conocimiento, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿era significativo este conocimiento para alguien que dice, bueno, yo simplemente vi las imágenes y las copié o las tomé porque eran de campos de exterminio de los judíos por parte de los nazis? Entonces, bueno, nada, las vi y las tomé y armé este trabajo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué quiere decir? No tengo ni la menor idea. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo empieza a cobrar significatividad? Bueno, cuando empieza a hacerse un trabajo sobre esto. ¿Sí? Bueno, no quiero seguir porque si no les hago el trabajo.
Sobre todo cuando vieron las imágenes de los niños. A ver, ¿cómo era? ¿Qué difusiste? Espera que no. Sobre todo cuando vieron las imágenes de los niños, está muy buena la peli. Ah, bueno. Bueno, ¿ubicaron las escenas que yo les... ¿La vieron la peli? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. No vi la peli, claramente no la vi. Claramente, bueno. No, mañana la veo. Profe, una pregunta. Dime, A ver si apelo a su bondad. a mi bondad. Dale. Una compañera que seríamos 7 con esa. ¿Se puede hacer una excepción? 7 no, es una barbaridad. Hacemos trabajo. Es que